Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arbey Mérida Roblero. Soy estudiante del Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Y en este video vamos a hablar de dos temas de la materia de Estadística Inferencial uno con el profesor Morales Ibarra Juan José. Los temas son correlación y regresión. En el primer tema, vamos a ver primero, aquí tengo unas definiciones. El primer tema es correlación. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. Esto está bastante claro, ¿no? La correlación es la relación entre las dos variables, pero solamente o sea, solamente en una variable. Una de las dos le afecta a la otra. Dice, el coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. Entonces el coeficiente de relación lineal R o R nos va a dar una idea de la fuerza de la relación lineal o de la correlación entre las variables. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R o de R. El valor de R el valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, R es mayor o igual a -1 o menor o igual a 1. El valor de R, punto número 2, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. Número 3, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambien todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. Número 4, el valor de R mide la fuerza de la relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de la relación que no sea lineal. Número 5, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Número 1, un error común es concluir que la relación implica casualidad. Número 2, otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Número 3, un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ahora tenemos un ejercicio para ver más claro eh, cómo se calcula la correlación. Y este ejercicio trata sobre el tamaño del cerebro y la inteligencia o el coeficiente intelectual. Dice el ejercicio. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de el coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos ahí está la fuente eh, escrita. Dice la pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Y otra pregunta, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí está, es un ejercicio muy interesante. Aquí tenemos la tablita con los datos, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, aquí están los 10, y el coeficiente intelectual que resultó de esta prueba de Wechsler. Aquí están los valores que resultaron dependiendo del tamaño de cerebro de cada individuo, ¿no? Ahora vamos a abrir el archivo con la ayuda de Minitab para calcular si existe correlación o no entre el tamaño del cerebro y la inteligencia, ¿no? El coeficiente intelectual de cada uno de esos cerebros. Vamos a esperar un poquito a que cargue el Minitab. Ok, aquí tenemos nuestros 10 datos.
Estos son los tamaños del cerebro y estos son los resultados del coeficiente intelectual de cada cerebro. Ok, para empezar, nos vamos a ir a estadística, estadística básica y directamente a la opción que dice correlación. Le damos clic y aquí vamos a escoger las variables. Aquí no importa el orden en el que la escojamos. De hecho, uno de los puntos que leímos decía que no importaba eso. Entonces, elegimos las dos variables. En el método vamos a dejarlo con el de que ya viene por default, que es correlación de Pearson. Esta tiene que estar habilitada, ya viene por default, esta no. Le damos a aceptar y nos da dos datos. Dice, correlación de Pearson de coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos es igual a 0.179. Y el valor de P es igual a 0.620. Desde aquí ya nos damos una idea de que no hay correlación. ¿Por qué? Por el valor de P. Porque esta prueba, como el ejercicio no nos indica el nivel de significancia o el nivel de confianza, entonces el Minitab trabaja por default con un 95% de confianza y un 5% de significancia. 5% de significancia en valores estadísticos sería 0.05 y aquí el valor de P que nos da el hacer esta evaluación nos dice que es de 0.620, que es mayor, y de hecho no solo mayor, es muy mayor al nivel de significancia. Entonces, desde aquí ya nos damos una idea, al ser este mayor, y por mucho, que no existe correlación. Entonces, para que se vea más claro, vamos a hacer una gráfica, gráfica de dispersión, y elegimos la que dice con regresión. Le damos a aceptar. Aquí en las variables habíamos dicho que no importaba el orden. Voy a poner en la Y el coeficiente, en la X el tamaño del cerebro y le damos a aceptar. Y nos sale una tabla de dispersión, una gráfica de dispersión con todos los valores. Y de hecho, pues yo creo que todos prácticamente, bueno, o muchos se podrían considerar atípicos, ¿no? Porque están muy, muy lejanos de la media. Esta línea representa el valor intermedio o de alejamiento que existe entre todos los datos, ¿no? Este es un cerebro con su coeficiente intelectual, este es otro cerebro, acá hay dos juntitos, acá hay otro, y están todos regados por donde sea. Y podemos ver que la inclinación de nuestra línea, pues no es mucha, ¿no? Pareciera que tiene tendencia a cero. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra opción para ver más claramente la correlación. Nos vamos a ir a la opción que dice asistente y a donde dice regresión. En este recuadro vamos a elegir la opción de una variable y regresión simple. Aquí vamos a poner las variables en el orden que las pusimos en el anterior para que no nos hagamos bolas, que el orden no importa, ¿verdad? Pero para que queden iguales. En la Y el coeficiente intelectual, en la X el tamaño del cerebro. Elegimos la del medio que es lineal y aquí está lo que les decía del nivel de significancia. El Minitab siempre trabaja con una significancia de 0.5, se puede modificar, pero si no se modifica, pues la que es por default es 0.05. Le damos a aceptar, es la más común. Y nos arroja varias tablas y en esta en específico, que es la del informe de resumen, tenemos algunos datos interesantes. Lo voy a hacer más pequeño para que entre mejor. Ahí está. Y aquí dice correlación entre Y y X. Y está, miren, en la zona blanca, donde no implica correlación. Y cuando el dato cae entre este intervalo color verde, entre más cercano esté al 1 positivo, es un positivo perfecto, ¿no? O existe correlación fuerte de forma positiva. ¿Qué quiere decir la correlación de forma positiva? Que cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. Y si nuestro dato cayera de este lado, sería un negativo perfecto que caiga muy, muy cercano al -1. Esto implica que,
que nuestro valor, mientras una de las variables aumente, la otra no va a aumentar, sino todo lo contrario, va a disminuir. Por eso este es el negativo y este es el positivo. Y si nuestro valor cae aquí en medio en la zona blanca, cerca del cero, entonces se puede definir o concluir que no existe correlación. Y este dato, como habíamos visto en el anterior, cuando lo calculamos de forma manual, nos había dado, aquí está, correlación de Pearson nos había dado 0.179. Aquí está promediado 0.18 a dos dígitos. Ok, y aquí tenemos algo, una tablita más clara todavía. Existe una relación entre y y x y con el valor de p, que les decía que pues como no es mayor, como es mayor a 0.05, que es el nivel de significancia, pues se va alejando. Si está cerca de uno, pues existe todavía una duda, ¿no? Y está un poquito cerca del 0.05, pero en este caso es 0.6, que es un número muy, muy grande comparado con el 0.05, porque el 0.05 son 5 centésimas y este son 6 décimas, ¿ok? Y está en la parte, en la gráfica claramente dice no. ¿Existe una relación? No. Y dice la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa porque P, el valor de P, que es el que calculamos igual de forma manual, aquí está, 0.620, este, el valor de P es mayor que el nivel de significancia, que es 0.05. ¿Ok? Entonces con esto podemos concluir de que en la pregunta que nos hacía el ejercicio, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? La respuesta sería que no. No existe evidencia suficiente para concluir que existe una correlación, dado que el valor de P es mayor que el nivel de significancia y, y el valor de R está muy cercano al cero y no al uno positivo o al uno negativo. Dice la otra pregunta, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? La respuesta es no. No importa el tamaño del cerebro. Ok, ahora vamos a resolver otro ejercicio parecido, también usando Minitab. Este se llama calentamiento global. Voy a cerrar el Minitab y voy a ir abriendo de una vez el siguiente archivo. Dice el ejercicio. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos de esta fuente. Dice la pregunta, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono o CO2? Aquí están los datos de CO2 son 10 datos y las temperaturas correspondientes a cada nivel de CO2, aquí están también, son 10 datos. Ahora lo vamos a resolver, vamos a encontrar la correlación entre estas dos variables en el Minitab. Nos vamos a estadística, estadística básica y a la parte que dice correlación. Elegimos las variables, no importa el orden, correlación de Pearson, representar los valores de P y le damos a aceptar. Y aquí están los dos datos que necesitamos. Dice, correlación de Pearson de temperatura, grados centígrados y CO2 partes por millón es igual a 0.892. Y el valor de P es 0.001, una milésima. Desde aquí ya podemos concluir o ya podemos ver que sí existe una correlación entre las dos variables porque el valor de P es 0.001, es decir, una milésima. Y el valor de P, como dije en el ejercicio anterior, el Minitab lo da por default y es 0. El valor de P, perdón, el valor de significancia es 0.05. Y 0.05 es menor porque son 5 centésimas. Y esto es una milésima. Entonces el valor de P es menor, quiere decir que sí existe correlación, pero para verlo más claro vamos a hacer otra gráfica.
Le damos en gráfica de dispersión, con regresión, aceptar, y aquí elegimos las variables. La primera que voy a elegir yo es temperatura, la segunda va a ser CO2. Le damos a aceptar, y aquí está la gráfica que muestra cómo se distribuyen los puntos eh, dependiendo el nivel de CO2 que va aumentando, la temperatura también va aumentando y se ve que esto es como una tendencia, ¿no? Se ve claramente la raya esta del medio representa la media de dispersión, qué tan alejados están los puntos del centro y se ve bien perfecta, ¿no? Inclinada casi en unos 45 grados, eh, diría yo, a simple vista. Cada punto, pues ya sabemos que representa el valor de temperatura y la cantidad de CO2 en partes por millón. Ahora vamos a verlo de forma más visual con el asistente. Le damos donde dice regresión. Elegimos regresión simple. En la Y habíamos elegido la temperatura, en la X el CO2. Elegimos la lineal, el nivel de significancia, como dijimos en 0.05, le damos a aceptar. Y aquí está. Aquí está la tablita, la voy a hacer un poquito más pequeña. Dice aquí, correlación entre Y y X. Aquí está nuestro valor. 0.89 es positivo perfecto. Y como dijimos en el ejercicio anterior, esto quiere decir que cuando una variable aumente, la otra también va a aumentar. Y aquí está en la gráfica. Va aumentando la temperatura y va aumentando también el nivel de CO2. Y viceversa, ¿no? Es lo mismo. Entonces, nuestro dato en este ejercicio está en el positivo perfecto, muy, muy cerca del 1, lo que indica que sí existe correlación o que la correlación es muy fuerte. De hecho, aquí dice, la correlación positiva, R igual a 0.89, indica que cuando CO2 parte por millón aumenta, temperatura grados centígrados también tiende a aumentar. Y en esta otra gráfica de aquí dice, la pregunta, ¿existe una relación entre Y y X? Y aquí está nuestro valor de P, que es el que hicimos de manera manual, lo tenemos aquí de este lado. Decía que el valor de P era 0.001, una milésima. Aquí está nuestro dato. 0.0001 está muy cerquita del 0 y es más pequeño que 0.05, que es el nivel de significancia, entonces se encuentra en el sí, en la parte azul. La relación entre temperatura y CO2 es estadísticamente significativa, porque P es más pequeña que el nivel de significancia 0.05. Entonces se puede concluir, el ejercicio preguntaba, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? La respuesta sería que sí existe evidencia suficiente para concluir que existe correlación lineal entre la temperatura y la concentración. De hecho, es una relación positiva, ¿no? Porque entre más aumente el nivel de CO2 en el aire, más aumenta también la temperatura. El siguiente tema y último es el de regresión. Para ello vamos a leer un poco más acerca de las definiciones para entrar en el contexto del tema de regresión. Dice, a partir un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, y viene representada de la siguiente manera. Y, que ahorita vamos a explicar qué significa, es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. La y es la variable dependiente y la x, solo la x, es la variable independiente.
Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La dependiente B1 en la ecuación, la pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha, y se representa de esta manera, Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y observada menos Y predicha. Ahora, para entender mejor lo que acabamos de explicar o de leer, tenemos un ejemplo. El ejemplo se titula Edad y tamaño de la cintura en hombres. Dice el ejercicio, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a esos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos los archivos ya en un archivo Minitab, perdón, los datos en el archivo Minitab lo vamos a abrir y vamos a calcular esas tres cosas que nos pide el ejercicio, que son la ecuación de regresión, la gráfica de los residuos y una predicción del tamaño de la cintura a estas tres edades. Ok. Aquí están nuestros 40 datos. Esta es la columna de las edades y el tamaño de la cintura de los hombres, dependiendo de la edad. Ok, para comenzar, vamos a irnos a estadística, regresión y aquí en la primera opción, gráfica de línea ajustada. En la respuesta Y va nuestra variable dependiente, que viene siendo el tamaño de la cintura de los hombres, porque esta variable va a depender siempre, se supone, de la otra variable que es la X, la edad del hombre. En las opciones tenemos el nivel de confianza, 95, nivel de significancia sería 0.05 y en las gráficas vamos a elegir esta opción, que sean 4 gráficas en uno. Le damos a aceptar y aceptar y aquí tenemos las gráficas 4 en uno. Aquí está la gráfica de probabilidad normal y nos dice que la distribución es normal porque como se ve, prácticamente todos los puntos están pegados a la pendiente. Aquí tenemos una gráfica de residuos con el valor ajustado y el residuo, ¿no? Tenemos también una gráfica de control de los residuos y un histograma de los residuos. ¿Ok? Ok, para ver más claro el ejercicio nos vamos a ir al asistente. Nos vamos aquí, asistente, le vamos a dar en regresión. Vamos a elegir esta, que es la primera opción, como en el ejercicio anterior. Y en la columna Y habíamos dicho que habíamos puesto el tamaño de la cintura de los hombres
y en la columna X la edad de los hombres. Elegimos la lineal, el nivel de significancia 0.05 y le damos a aceptar. Y como ven, aquí tenemos eh, datos que, como en el ejercicio anterior, nos dicen que existe una relación muy fuerte entre Y y X, porque el valor de P es es menor que 0.001 y el valor de R es 0.85, está muy cerca del 1 positivo, entonces la relación es muy fuerte. Entre más aumente la edad, más aumenta la cintura o el tamaño de la cintura de los hombres. Aquí tenemos más gráficas. La gráfica de los residuos. mm, un informe de predicción. Ok, un informe de predicción. Aquí tenemos todas nuestras respuestas. El ejercicio dice determinar la ecuación de regresión. Ok, ¿cuál es la ecuación de regresión? Aquí la tenemos en en una de estas gráficas. Aquí está, en esta. Informe de selección de modelo. Dice gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Aquí está nuestra ecuación de regresión. Y es igual a, Y es el tamaño de la cintura del hombre. Es igual a 59.64 más 0.6259 por X, que X es la edad del hombre. Esta es nuestra ecuación de regresión. Lo siguiente que pedía era la gráfica de los residuos. La gráfica de los residuos está por aquí también. Lo voy a hacer más pequeño todo esto. Aquí hay una, la gráfica de los residuos. Voy a hacer más pequeño también. Y aquí hay otra gráfica de residuos, que viene siendo la misma, de hecho. ¿Ok? Aquí tenemos la gráfica de cómo se distribuyen nuestros residuos. Y por último, la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. Para eso también hay una gráfica aquí que ya salió. ¿Dónde está? Es esta. Dice la gráfica se llama informe de predicción. A la edad de 20 años, a la edad de 20 años, el valor de el valor de la cintura sería 72.162 y el intervalo de confianza sería de 60 a 83. A la edad de 40 años, la cintura mediría 84.680 y el intervalo sería 73 a 96. Y a los 60 años, la cintura mediría 97.19. Punto 20, si promediamos. Y el intervalo estaría entre el 85 y el 109. Y con esos tres datos completaríamos lo que nos pide este ejercicio. Ahora vamos a ver otro ejercicio más. Voy a cerrar esto. El último ejercicio es parecido, pero ahora es en el caso de las mujeres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Voy a abrir el archivo.
Ok, aquí tenemos los 40 datos, la edad de las mujeres y el tamaño de la cintura correspondiente. Nos vamos a ir a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. En la Y vamos a poner el tamaño de la cintura y en la X la edad, porque la cintura es la que depende de la edad y la que depende de la edad es la variable dependiente que es Y. En opciones el nivel de confianza está en 95, en gráficas elegimos 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestras gráficas. Aquí está la gráfica de probabilidad normal que nos muestra la distribución, que es normal. La gráfica de los residuos, un- una gráfica de control de los residuos y un histograma. ¿Ok? Ahora, para ver más claramente, vamos a ir al asistente y luego a regresión. Elegimos regresión simple. En la Y, la variable dependiente, que es el tamaño de la cintura, y en X, la edad de la mujer. Le damos en lineal. El nivel de significancia está bien en 0.05, aceptar. Y en esta gráfica podemos ver que existe una relación entre Y y X muy fuerte. Aquí dice sí y aquí está en 0.87, está en el positivo perfecto, existe una relación positiva. Esto quiere decir que entre más aumente la variable de la edad, más va a aumentar la variable de la cintura en el caso de las mujeres. Como en el caso de los hombres también pasaba lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Dice determinar la ecuación de regresión, la gráfica de los residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura a la edad de 18, 36 y 54. Primero la ecuación de regresión, aquí lo tenemos. Y es igual a 54.12 más 0.8095 por X. Eso quiere decir que el tamaño de la cintura de la mujer va a ser igual a 54.12 más 8.8095 por la edad de la mujer. Aquí está nuestra ecuación de regresión, ya la tenemos. Ahora dice la gráfica de los residuos. La gráfica de los residuos la tenemos aquí. Aquí está. Esta es nuestra gráfica de residuos. Y dice hacer la predicción del tamaño de la cintura en estas tres edades, 18, 36 y 54. En estas gráficas que acabamos de hacer, nos salen los valores. Si no nos sale aquí, por ejemplo, nos pide 18. A la edad de 18 años, aquí no está, está 17.5 y está 20. Entonces, para calcular este valor, lo podemos hacer con una calculadora, porque tenemos la ecuación de regresión. Aquí tengo abierta la calculadora y le vamos a poner los valores de la ecuación, que está aquí. 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, que era la X. La edad de la mujer, el ejercicio nos dice que es de primero de 18. 18, le damos igual y aquí está. El tamaño de la cintura a la edad de 18 años va a ser de 68.69. Ahora a la edad de 36 y luego 54. 54.12 más 0.8095 por la edad de 36 años. Sí, por la edad de 36 años. Le damos igual. El tamaño de la cintura de la mujer va a ser de 83.262.
Ahora a la edad de 54 años, sí, 54 años, 54.12 más 0.8095 por 54 años, 97.8333. Y esas serían las tres respuestas para estas tres edades que el Minitab nos predice. Y con eso sería todo.